Academia Mexicana de Ciencias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí como parte de las conferencias de premios de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias. Y entonces en el programa de hoy primero tendremos una participación por parte del doctor Octavio Obregón como representante de la Academia Mexicana de Ciencias. Y posteriormente le cedemos la palabra al doctor Luis Ureña, que nos dará su plática titulada Imaginando al universo, una búsqueda por sus componentes esenciales. Bueno, entonces, por favor, recibimos al doctor Octavio Obregón. Gracias. Buenas, pues ya tardes, ¿no? Miren, el doctor Urrutia, Jaime Urrutia, que es el presidente de la Academia, se disculpa por no poder estar presente en esta ocasión. Y me ha pedido a mí, como miembro titular de la Academia Mexicana de Ciencias y colega de Luis Ureña, que me dirija a ustedes. Lo primero que les quiero decir es que el premio de la Academia es un premio que se entrega anualmente desde 1961 a investigadores e investigadoras los hombres tienen que ser menores de 40 años para poder ser premiados con este premio, es un premio para jóvenes, y las mujeres menos de 43 años. Hasta ahora, si no recuerdo mal, el número de 12 premiados, así que Luis es uno de esos 211 muy distinguidos premiados de la Academia. En nuestro grupo de investigadores tenemos a otro premiado que es el de la Academia, creo que nada más otro, que es el doctor José Luis Lucio, ya unos pocos años antes de Luis. Y pues es el premio más importante a nivel nacional que puede recibir una investigadora o un investigador joven. La Academia decidió en 2015 hacer esta serie de conferencias o pedirle a los premiados y premiadas que dieran una plática sobre su trabajo y pues esto ya se ha hecho y se difunde. Ustedes verán que esto se podrá ver en muchos otros lugares y además pues queda grabado y alguien lo puede ver más tarde si gusta. Y pues hoy tenemos el gusto, el honor de escuchar a Luis. La trayectoria de Luis ha sido muy exitosa como científico, joven. Una cosa que no vi en algunas de las notas que me enviaron, creo que tiene el Premio Nacional de la Juventud también. Ahí empiezan sus premios. Y él tiene también, como lo acabamos de decir, pues el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, si no me equivoco, 2014. Y tiene también la distinción de haber recibido de la Fundación Marcos Moschinsky, que una beca, un apoyo que es pues muy competido, y Luis ha sido merecedor de esta distinción. Luis, ¿en qué ha trabajado Luis? Bueno, yo un poco sí, tenemos por ahí un par de trabajos, vamos a hablar sobre eso, pero digamos que él pues
Ha trabajado en diversos aspectos de la física, sobre todo relacionado con cosmología. En particular, inició con el doctor Matos, Donatio Matos, la exploración de campos escalares como objetos para explicar la inflación del universo, esto que el universo crece muy rápidamente después de 10 a la menos 43 segundos. Y eso es muy importante, es necesario para entender el universo en que vivimos hoy, y para eso necesitamos algún disparador de eso. El disparador de eso pues pueden ser los campos escalares, y también los campos escalares pueden ser entendidos como una forma de explicar la materia oscura y la energía oscura. Seguramente Luis nos va a platicar con mucho más precisión y de manera más elegante de qué se trata esto, así que eso yo no les digo qué se trata, pero es muy importante. La materia oscura es un poco que en cúmulos galácticos, etcétera, no tenemos suficiente, aparentemente necesitamos más materia y no sabemos ni dónde está ni qué es. Y la energía oscura tiene que ver con el hecho de que el universo hoy en día se está otra vez acelerando y parece que hay una cantidad de materia ahí que a nivel del universo que es necesaria para eso, y tampoco sabemos dónde está ni qué hace. En particular, con su colega Andrew Little de la Universidad de Edimburgo, Luis desarrolló un modelo sencillo y simple. Digo, ya que uno lo ve y ya que lo entiende, porque eso no es fácil. Pero en ese modelo, utilizando de manera lo más directo que uno puede imaginarse, otra vez algún campo escalar y un cierto potencial, pueden explicar de una sola vez la inflación, la materia oscura y la energía oscura. Un solo modelo, es muy interesante, es un modelo que ha sido muy exitoso en la literatura. Desde luego hay otras ideas de que la materia oscura pueden ser ciertas partículas raras, en fin, es un campo obviamente de muchísimo trabajo e investigación, pero ese es un modelo pues muy exitoso. Y con Donatio Matos ya más recientemente han estado considerando lo que se llama los condensados de Bose-Einstein, que son estos campos escalares, pero ya vistos como constituyendo esto que se llaman los condensados de Bose-Einstein, donde entra ya una consideraciones cuánticas para poder hacer ese condensado de Bose-Einstein. Y este tipo de modelos parecen ser muy adecuados para explicar la materia oscura. Así que la trayectoria de Luis pues, ha sido, es un hombre joven. Bueno, aquí con respecto a mí casi todos los investigadores son jóvenes, pero yo debo agregar que yo he trabajado un par de cosas con Luis y estoy muy contento del trabajo que hice con él. Es un hombre extraordinariamente listo y muy eficiente. Es decir, yo he trabajado con varias gentes y con todos los que he trabajado estoy contento. Cada uno tiene su estilo y cada quien tiene su manera de ir desarrollando. Pero me sorprende mucho la rapidez con la que Luis entiende lo que uno está tratando de hacer y después le suma muchas ideas muy importantes, lo transforma en algo mejor. Pero además terminamos el trabajo que planeamos y que estamos haciendo con mucha eficiencia y en un tiempo relativamente corto. Eso me parece muy importante de cuando uno se compromete a trabajar con otro colega, pues lograr en algún momento razonable, en un tiempo razonable, pues el propósito y resultados que uno quiere. Entonces, bueno, no me resta más que dejar a muy distinguido joven investigador con ustedes
Y aquí termino mi trabajo, la encomienda del presidente de la academia, que hago pues con muchísimo gusto, esta vez con mi colega Luis Ureña. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, y sin más preámbulo, pues entonces le cedemos la palabra al doctor Luis Ureña. Si tienen algunas preguntas, él me ha dicho que con todo gusto interrumpamos. Por favor, esperen el micrófono si es que quieren hacer una pregunta. Buenas tardes a todos. Antes que cualquier otra cosa, les agradezco su presencia para asistir a esta conferencia. También le agradezco las muy amables palabras del doctor Octavio Obregón. Efectivamente, yo lo estimo mucho como un colega y como un tutor y casi como mi asesor de post-investigador, si es que hubiera un grado que se pudiera llamar así, ¿no? Entonces, agradezco mucho sus palabras. Pues es un gusto para mí platicarles sobre el trabajo que he realizado y que, pues, fue galardonado con el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias. Esto sucedió en el 2014. Yo me encontraba de estancia sabática en la Universidad de Edimburgo cuando se anuncia el resultado. Desafortunadamente no pude asistir a la ceremonia de premiación, pero me dio mucho gusto después que la Academia haya decidido pedirnos a los galardonados que impartiéramos conferencias en el lugar que nosotros escogiéramos. Me habían sugerido que lo hiciera en la Ciudad de México, pero decidí hacerlo en mi lugar de trabajo. Creo que es lo justo y lo adecuado, porque mucho de lo que les voy a presentar, muchos de los resultados, pues surgieron mientras yo ya era profesor de la Universidad de Guanajuato. Entonces, a lo mejor el título puede ser un poco pretencioso, imaginando el universo, sus componentes esenciales, pero es así como yo veo pues la esencia del trabajo en la cosmología e intentar entender de qué está hecho el universo. Y mi plática la voy a dividir en dos partes. En la primera voy a tratar de explicar de manera sencilla hasta dónde nos ha llevado el conocimiento de la física actualmente para comprender al universo, y al mismo tiempo decirles cuáles son los límites a los que nos estamos enfrentando. Y durante la segunda parte les voy a platicar un poco de manera histórica, de manera novelada, cómo con un grupo de colaboradores hemos intentado impulsar un modelo de materia oscura con campos escalares, como lo mencionó el doctor Obregón, y cómo ha sido la historia que comenzó ya hace tiempo atrás y en qué punto nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en un punto de competencia con grupos internacionales y simplemente puedo decir, adelantándome un poco, que se están poniendo emocionantes las cosas. Bueno, entonces, no quiero dejar pasar la oportunidad pues, de agradecer a la Universidad de Guanajuato por haberme abierto las puertas. Simplemente quiero mostrar aquí que yo llegué en el 2003 al entonces Instituto de Física. El director entonces era el doctor José Luis Lucio Martínez, quien actualmente es el secretario académico de la Universidad de Guanajuato, y el grupo que me recibió estaba conformado por el doctor Octavio Obregón, el doctor José Socorro, y todavía trabajaba antes de jubilarse el doctor Vladimir Kachi con nosotros. Entonces era un grupo pequeño, pero que ya estaba empezando a figurar desde años antes de que yo llegara en la escena nacional respecto al tema de gravitación, al tema de investigación de gravitación. Y entonces, de manera muy amable, ellos estaban dándose cuenta que tal vez la cosmología iba a empezar a tener un papel relevante a partir de la primera década del 2000, y entonces, en un esfuerzo de ampliar las posibilidades del grupo, querían encontrar gente que estuviera dispuesta a venirse a trabajar en los temas de cosmología. Entonces, aquí es donde yo llego, después de una estancia postdoctoral en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, y pues a partir del 2003,
pues me he sentido afortunado de haber obtenido ciertas distinciones muy importantes que se han derivado del trabajo, como lo mencioné antes, que he realizado en la Universidad de Guanajuato. Pero como en toda historia, pues no es que lo haya hecho yo solo, he tenido el apoyo de los colegas, no solamente de mi grupo de investigación aquí en la División de Ciencias e Ingenierías, sino de colegas de otros grupos con los que he tenido también la oportunidad de aprender, no solamente de temas académicos, sino de temas que tienen que ver con el desarrollo profesional de un investigador. Y pues también he contado con el apoyo directo e indirecto de las asociaciones científicas en el país. En particular quiero mencionar a la Academia Mexicana de Ciencias, a la Sociedad Mexicana de Física, al Instituto Avanzado de Cosmología y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ha financiado muchas de las actividades de investigación que he realizado. Entonces, solamente quería mencionar que detrás de toda historia de investigación, pues también hay una historia humana, donde uno pues respira, come, le da hambre, etcétera, y tiene uno que estar colaborando con diversa gente si es que uno quiere sacar adelante su tema de investigación. Bueno, entonces voy a comenzar con esta pregunta, o voy a entrar al tema de mi plática, y me gusta comenzar con esta pregunta. Hay muchas pláticas en las que la he utilizado y bueno, la quise retomar de nuevo ahora. Una pregunta ancestral: ¿de qué está hecho el universo? Ancestral en el sentido de que no tenemos tal vez registro de cuándo los seres humanos empezaron a hacer esta pregunta, pero si uno se va a los registros históricos que hayan dejado las civilizaciones antiguas, todos muestran una ansia de explicar lo que veían alrededor, y no solamente lo que tenía que ver con su vida diaria, sino también con lo que veían en la esfera celeste. Y entonces la pregunta adquiere una relevancia muy, muy importante con la palabra universo. No solamente se trata de entender lo que está a nuestro alrededor cercano, sino intentar ir más allá. Afortunadamente, la ciencia moderna nos da una respuesta sencilla en un principio. La primera respuesta que la ciencia moderna nos dio es: ¿de qué está hecho el universo? Está hecho de algo que llamamos elementos químicos. Y esos elementos químicos se pueden organizar en algo que llamamos la tabla periódica de los elementos. Entonces, yo esto lo considero el primer paso en la comprensión del universo que dio la ciencia moderna, de decirnos de qué estaban compuestas las cosas. Entonces, uno puede comenzar por aquí. Tomó mucho tiempo recolectar esta información y también tomó tiempo organizarla. Pero si lo miran detenidamente, es una, en principio, receta muy sencilla. 118 elementos, y con esto nos prometen, podemos explicar de qué está hecho el universo. Entonces fue un paso muy, muy importante para la comprensión de lo que ahora les voy a platicar. Pero obviamente la investigación continuó y no se detuvo allí. Un poco olvidado está el hecho de que en 1897 Thomson descubre lo que para mí es la primera partícula elemental que se encuentra en la historia, el electrón. Es muy interesante que Thomson, yo creo que fue muy, muy afortunado, encontró una partícula esencial para la composición del universo, y lo hizo hace más de 100 años. Fue muy afortunado el electrón, y el electrón sigue siendo una partícula fundamental de nuestras teorías físicas. Entonces, yo creo que ese descubrimiento marca también un antes y después, porque aquí nos empezamos a olvidar de la tabla periódica de los elementos y comenzamos a descubrir que hay todo un mundo de partículas elementales. Después del electrón vino el núcleo atómico, que se pensó que era la otra partícula elemental. Después los investigadores se dieron cuenta de que no, que el núcleo atómico también estaba compuesto, y empezaron a surgir los protones, los neutrones, empieza a aparecer evidencia de la antimateria, los positrones, etcétera, y comienza a haber todo un zoológico de partículas. Entonces el siglo XX se caracteriza por descubrimientos que nos están llevando más allá de la tabla periódica de los elementos. Un montón de partículas que comienzan a aparecer y que comienzan a ser detectadas. Pero obviamente
La gente se preguntaba si íbamos a terminar con una tabla periódica tan grande, de 118 o más cosas, con las que tuviéramos que describir la materia en este universo. Afortunadamente, no. La tabla periódica moderna se simplificó bastante. Aquí hubo todo un esfuerzo teórico por tratar de acomodar todo lo que se observaba. Y ahora el consenso es que necesitamos esta tabla periódica de 17 elementos, que ahora sí los consideramos partículas elementales. Y con ello podemos explicar todo lo que aparece en la tabla periódica de los elementos y con ello explicar finalmente de qué está hecho el universo. Entonces, esta es la teoría de la física de partículas elementales, es uno de los grandes logros de la ciencia moderna. Yo creo que equiparable a la revolución newtoniana, de cómo está condensando en tan poco espacio y en tan pocas cosas el conocimiento de qué está hecho el universo, ¿no? Son 16 y no solamente eso, también sabemos cómo van a interaccionar unas con las otras. Todo eso se puede escribir de manera matemática y de manera muy precisa. Es algo que los físicos vamos aprendiendo conforme vamos tomando cursos. Y tal vez ustedes recuerden la última que se tuvo que descubrir, el bosón de Higgs. En 2013 se otorga el premio Nobel por este descubrimiento a los que propusieron la idea de que había un campo escalar que por razones históricas recibió el nombre de bosón de Higgs y que era el elemento que faltaba para completar el cuadro. Entonces se veía muy bonito que era algo 4×4 y apareció uno más, ¿no? Que le quita un poco de simetría. Tal vez eso sea indicativo de que a lo mejor nos faltan más líneas por aquí, ¿no? Puede ser, así como la inspiración para Mendeleev, para su tabla periódica de los elementos, era de que a lo mejor había cajitas vacías entre los elementos y predijo la existencia de otros. Bueno, hasta aquí podemos estar muy contentos. Esta es la receta para que ustedes puedan describir la materia en el universo y probablemente la historia se hubiera terminado allí. Probablemente. ¿Pero qué sucedió? Pues que la curiosidad por saber qué pasaba en la esfera celeste continuó expandiéndose. Y la siguiente pregunta era, esas partículas que ya conozco en los laboratorios terrestres, bajo experimentos bien controlados, también me va a servir para describir todos estos puntos luminosos. Este es simplemente un pedazo del cielo visto con telescopios suficientemente potentes. Y entonces ustedes pueden ver allí que los puntos luminosos no se tratan de estrellas. No son como las estrellas que podemos ver en la noche, sino que los puntos luminosos como que se ven más complicados que una estrella, y en realidad se trata de galaxias. Entonces, hay galaxias allá, hay cosas brillando, seguramente son estrellas muy parecidas al Sol, y como ya sabemos el Sol de qué está hecho, de algo que está puesto en la tabla que les mostré anteriormente, pues lo mejor es suponer que todo eso que está brillando también está hecho de lo mismo. Y así comenzó la idea de comenzar a realmente tratar de investigar si esto que vemos aquí luminoso está hecho de lo mismo que observamos aquí en la Tierra. Fíjense que ahora es una empresa mucho más complicada. No es que nosotros podamos tomar una galaxia, encerrarla en un cuarto de laboratorio y hacer pruebas con ella. No es posible. Está a unas distancias enormes, inimaginables, a veces, a menos de que uno se acostumbre a estar hablando de ellas, de esas distancias y de los tamaños y de las proporciones que esto implica. Entonces, conforme se fueron haciendo investigaciones sobre el universo, se llegó a la siguiente tabla periódica. ¿Sí? Esta que está aquí, que les había mostrado, y ahora, durante la primera década del siglo la primera década del siglo XXI, esta sería nuestra nueva tabla periódica de los elementos. ¿De acuerdo? Además de lo que ya hemos descubierto en los laboratorios terrestres, tenemos que agregar que para completar el cuadro completo de la composición del universo, un 26% de materia oscura y un 70% de energía oscura, además del 4% que está representado por lo que conocemos aquí en la Tierra. Entonces, cuando pensábamos que ya habíamos terminado, la tabla
no solamente necesita más elementos, sino que estos elementos ocupan una posición muy importante en la evolución del universo. ¿Sí? Entonces, aquí les estoy dando una visión muy resumida de hasta dónde ha llegado la pregunta ancestral, esa que les mencioné, de qué está hecho el universo. Y para que se den una idea del reto que tiene la ciencia para tratar de explicar los otros dos elementos que están aquí, los he puesto como simplemente bloques de un solo color, dos bloques más, pero no estamos seguros si estos a su vez van a tener otra composición, así como que se puedan dividir en más elementos por sí mismos, elementos de energía oscura, elementos de materia oscura. La palabra oscura, por favor no se sientan intimidadas por ella, lo único que está denotando es que es materia que no emite luz, que por lo tanto no tiene una interacción, hasta donde podemos observar, no tiene una interacción con los fotones, y por lo tanto los fotones no se enteran de que está allí, y por lo tanto es oscura. Los únicos que se enteran de que está allí son las partículas de la gravedad, es decir, la gravedad es la única a la que no se le puede ocultar nada. Entonces la gravedad sí nos está dando cuenta de que existen estas dos componentes y de manera muy importante en el universo. Hasta aquí más o menos la parte platicada, pero el esfuerzo que ha implicado esto ha sido enorme. Ha implicado el trabajo de cientos de científicos durante el siglo XX y estos inicios del siglo XXI. La historia comienza para mí con la formulación de la teoría de la relatividad general por Einstein en 1915 y continúa hasta el día presente. Cosas que ojalá haya oportunidad después de platicarles. El principio cosmológico de Einstein, la teoría del Big Bang, la expansión del universo, la teoría de nucleosíntesis, a partir de los años 30 del siglo pasado, el descubrimiento de la radiación del fondo cósmico de manera fortuita en 1964, el estudio de galaxias con curvas de rotación en los años 70, el descubrimiento de la expansión acelerada del universo en 1999, la detección de lo que se llama las oscilaciones acústicas bariónicas en el 2003, y ahora estamos en la etapa de la recolección de los catálogos de galaxias. Siempre que vean un guión en las fechas, significa que es investigación que se sigue llevando a cabo. La radiación del fondo cósmico en el 1964, pero ya se están planeando la nueva generación de satélites que va a medir con mucha mayor precisión que la que tenemos hasta ahora, la radiación del fondo cósmico. Entonces es un tema de investigación que todavía no se agota. Las curvas de rotación tampoco, se siguen analizando galaxias y galaxias conforme se les va detectando. La expansión acelerada del universo, se sigue acumulando datos para tener mayor información sobre cómo está ocurriendo. Las oscilaciones acústicas bariónicas y los catálogos de galaxias se están implementando para tener más y más información sobre la energía oscura y la materia oscura. Entonces, este es trabajo muy, muy importante. Una parte de la comunidad científica total en el mundo está dedicando grandes esfuerzos para tratar de dilucidar de qué se trata la materia oscura y la energía oscura. Entonces, espero simplemente con esto haberles dado un cuadro muy general del reto al que nos estamos enfrentando. Y lo que sigue ahora en la segunda parte de mi plática es presentarles un modelo muy particular en el que yo he estado colaborando muy fuertemente. Entonces, voy a cambiar de pregunta, ahora ya no voy a ser tan general de qué está hecho el universo, simplemente me voy a preguntar qué es la materia oscura. Lo que les muestro aquí en la imagen, que también es la imagen que está impresa en el póster de la plática, es una simulación computacional del universo. Entonces, utilizando computadoras muy potentes y utilizando la información que tenemos a la mano, se hace una simulación computacional y se obtiene un universo en una computadora. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es un pedazo muy grande de ese universo, si es que fuera el universo real, donde cada punto luminoso otra vez sería una galaxia. Y lo que ustedes están viendo es un entramado de galaxias, una red donde las galaxias están conectadas por filamentos de materia, que a su vez también emiten luz. La parte de la derecha es lo más parecido al universo que observamos, emite luz.
de las estrellas que están conformando esas galaxias que están acá. Pero lo que aparece en el lado izquierdo es lo que supuestamente debiéramos de detectar si quitáramos todas las estrellas. Y entonces lo que está en la parte izquierda es el entramado de lo que creemos es la materia oscura. Entonces, así como pensamos que la galaxia está formada por los puntos luminosos que vemos en el cielo, en realidad las galaxias están conformadas por grumos de materia oscura. Ellos son realmente, estos grumos de materia oscura son realmente el andamio en la cual se montan las estrellas gravitacionalmente. Desafortunadamente lo que vemos es esto. No hay forma de quitarle las estrellas. Ojalá fuera como en un experimento de laboratorio que lo que tenemos es que quitarle la basura, ¿no? Perdón por la palabra, digo, nosotros pertenecemos a ese tipo de estrellas y a esos sistemas planetarios que están allí. Entonces, que pudiéramos limpiarlo y quedarnos simplemente con el andamio, con la estructura que hay detrás. Y entonces estudiarla directamente, pero no podemos hacerlo. Entonces, tenemos que estudiarla, tenemos que tratar de descubrir qué es la materia oscura, aún con esto presente. Y tratar de descubrir qué es lo que está debajo. Ese es el gran reto que tenemos ahora de descubrir qué es la materia oscura, ¿sí? Entonces simplemente lo quise poner para ilustrarles al respecto. Ahora, ¿qué es la materia oscura? Esto. Bueno, según nosotros, ¿no? Es un campo escalar. Y ahorita les voy a explicar un poco más en detalle. Aquí comienza la parte importante, la parte seria, ¿no? Digo, no les voy a presentar todos los cálculos, tuviera tenido que traer mis libretas llenas de cálculos, pero comienza la parte seria de realmente considerar un modelo y de preguntarse si ese modelo puede explicar lo que estamos observando. Aquí siempre me gusta decir que en ciencia, yo lo pongo así, tal vez para generar controversia, la teoría es más importante que el experimento, ¿sí? Porque siempre hablamos de las leyes de Newton, pero no hablamos de los experimentos de Newton. Hablamos de la teoría de la relatividad general de Einstein, pero no hablamos del experimento de la relatividad general de Einstein. Lo que ha quedado a lo largo del tiempo son las ideas que hemos inferido a través de la experimentación. Y eso es lo que, las ideas son las que resisten el paso del tiempo, ¿no? Entonces aquí voy a comenzar con una idea de que la materia oscura es un campo escalar. Bueno, si ustedes quieren saber sobre este modelo, hacen lo que siempre se hace, se van a la Wikipedia, hay una entrada, ahí les explican un poco de manera sencilla de qué se trata esto. Nosotros no mantenemos esa página, no sé quién la haya escrito, aunque pues nos trata muy bien y cita mucho nuestros trabajos, pero hay una entrada en la Wikipedia al respecto. O, si están mucho más interesados en qué es lo que hay detrás, se pueden ir a la literatura especializada. Este es un listado de los artículos que han surgido en los últimos años respecto a este tema. Y nada más para darles una idea, marqué subrayados los que han aparecido nada más este año, ¿sí? Entonces, son alrededor de 10 artículos los que han aparecido a lo largo de este año, casi un promedio de un artículo o más de un artículo por mes. Y son por diferentes grupos. Nosotros aparecemos aquí, pero han empezado más grupos en el mundo a estar trabajando respecto de este modelo. Si yo hace 13 años, cuando llegué aquí a la Universidad de Guanajuato, les hubiera mostrado cuántos artículos en ese año había respecto de este tema, prácticamente eran nada más los de mi grupo de colaboradores. Pero ahora el tema se está, como se dice en el área, se está calentando mucho. Hay mucha gente que está interesada en saber si este campo escalar puede ser la respuesta a la materia oscura. Entonces se está poniendo bastante interesante. Entonces, nada más para darles una muestra del tipo de cosas a la que en mi grupo nos estamos enfrentando. Entonces, la esencia del modelo es bastante sencilla. En el modelo utilizamos lo que es un campo escalar y sucede que el campo escalar es uno de los objetos que se entienden muy bien dentro de la física. Es un objeto muy, muy sencillo. De hecho, sabemos cuál es su ecuación de movimiento. Esta ecuación es muy famosa y se conoce como ecuación de Klein-Gordon. Entonces, esta ecuación nos está diciendo cómo se comporta ese campo escalar.
O sea, no tenemos que investigar cómo se comportan ni tenemos que imaginarnos. La teoría de antemano ya nos dice qué es lo que va a hacer, bajo las circunstancias que nosotros le pongamos. Este tipo de campos escalares, como les mencioné, ha sido utilizado exitosamente en otros lados, como por ejemplo para el bosón de Higgs. Y curiosamente el bosón de Higgs es el único campo escalar fundamental que se conoce hasta ahora. Entonces, cuando finalmente se descubre el bosón de Higgs, nosotros nos pusimos muy contentos porque dijimos, al menos hay un campo escalar. Solamente hay que buscar los otros 2 o 3 o los que haya. Entonces vamos a comenzar con el campo escalar de materia oscura. Este tipo de objetos, por ejemplo, también se utilizan en la física de materia condensada, aunque allí no tienen el carácter de fundamental. Pero aquí en la cosmología yo voy a considerar que es una nueva partícula, un bosón, con spin 0, que existe en la naturaleza y que es fundamental para la evolución del universo. Entonces, comienzo con esa idea, comienzo con esa hipótesis. ¿Y qué es lo que me interesa saber sobre este campo escalar? Me interesa saber un solo parámetro por ahora, la masa. Cuando Thomson descubre el electrón, no puede determinar la masa del electrón, solamente determina la razón carga-masa. Y tuvieron que pasar casi 20 años para que se pudiera determinar cuál era la masa del electrón. Y así sucesivamente, la masa de todas las partículas es un número fundamental de ellas. Y pues, este campo escalar también tiene una masa. La pregunta es, ¿cuál es la masa de esa partícula? Vamos comenzando por allí. ¿Podemos determinar la masa de esta partícula o no podemos determinarla? Desafortunadamente, han habido muchos experimentos en laboratorios terrestres tratando de encontrar la partícula de materia oscura y no lo han logrado. Entonces, la mejor esperanza que tenemos para determinar la masa de esta partícula es tratar de mirar el cosmos, tratar de mirar las galaxias, ver si podemos determinar el andamio de la materia oscura y tratar de descubrir si esa materia oscura es un campo escalar y si lo es, cuál es la masa de esa partícula. Ese es el propósito de muchos de nuestros esfuerzos en mi grupo de colaboración. Entonces, sucede que hasta donde yo recuerdo, la primera determinación de el posible valor de la masa de este campo escalar de materia oscura, lo hice en colaboración con mi asesor de doctorado, el doctor Tonatiuh Matos, en un artículo del 2001. Aquí simplemente estoy tomando la parte del resumen, siempre hay un resumen que uno pone en los artículos, y aquí nosotros platicamos de que estamos haciendo comparación con la formación de galaxias, con los pocos datos observacionales que había en aquella época, y los aprovechábamos al máximo, y éramos capaces de decir que si ese campo escalar existía y era la materia oscura, debía tener una masa de 10 a la menos 23 electronvolts. Entonces, nos pareció un resultado muy importante del artículo y por eso aparece incluso en el abstract. Entonces, este fue un primer paso. Dijimos, si esa partícula existe, esta es la masa que debe de tener. Las observaciones que estábamos utilizando en aquel entonces, casi podríamos decir en la prehistoria de la cosmología, eran muy pocas. Cuando digo muy pocas, eran de alrededor de 10 puntos observacionales. Entonces, con eso estábamos tratando de sacarle el mayor jugo posible y tratar de determinar la masa de esa partícula. Para darles un poco más de detalles, no tanto técnicos, pero la figura relevante en el artículo era esta. Esta figura, en su eje horizontal, aquí está denotado con el número de onda. El número de onda de las perturbaciones de materia que uno puede determinar en el universo. Y en la parte vertical está la amplitud de esas perturbaciones. Entonces se hace una expansión en serie de Fourier. Entonces para cada longitud de onda uno puede encontrar cuál es la amplitud de esa perturbación. Y esta es una de las cantidades fundamentales en cosmología. En ese artículo fue la primera vez que nosotros calculamos esa cantidad directamente para un campo escalar de materia oscura. Y nos dimos cuenta de que aparecía estos cortes, porque el modelo preferido de todos los demás, que es la línea oscura sólida, ese era el preferido, pero fíjense que el modelo estaba indicando que había una diferencia sustantiva. Y utilizando esta diferencia sustantiva es que llegábamos al resultado de que la masa debería de ser de aproximadamente 10 a la menos 23 electronvolts. Entonces, es un artículo como de 13 páginas y todos los cálculos específicos están indicados allí.
Hay mucho esfuerzo, había que hacer toda la maquinaria, y por ahora simplemente nos quedamos como de los primeros grupos en el mundo que determinamos, en el caso de estos modelos, cuál debería ser la masa del campo escalar. Pero como les digo, en los 13 años, en los 16 años que han pasado desde esa época, muchos otros han estado trabajando en este modelo. Entonces les voy a platicar de las cosas que han estado sucediendo más recientemente. En el 2014, un grupo realiza la primera simulación computacional de la evolución de un universo que tenga materia oscura con un campo escalar. En el 2014, y la reporta en un artículo que se publica en Nature. ¿Sí? En este artículo, mi grupo de colaboradores aquí en México estaban muy sorprendidos. El artículo se basa mucho en todos los resultados preliminares que nosotros habíamos trabajado, porque además del artículo que les mencioné, también nos pusimos a tratar de hacer simulaciones computacionales. Entonces, en los artículos que sacamos en el interim, platicamos de todos los aspectos técnicos que hay que sobrepasar para poder realizar una simulación computacional. Bueno, este grupo se nos adelanta y realiza la primera simulación computacional del universo. Estas figuras que están aquí son equivalentes a la figura que aparece en el póster. Entonces, ellos dicen, ya tenemos la simulación computacional, hacemos comparación con los datos que tenemos disponibles a la mano, y la masa que parece ser preferida por los datos es 8 por 10 a la menos 23 electronvolts. Entonces, bueno, nos equivocamos como por 7, ¿no? Pero, o sea, viene lo que en mi grupo de colaboración consideramos la segunda confirmación de que estábamos en el orden correcto, ¿sí? Aunque esto parece ya irse al siguiente orden de magnitud. Pero entonces, ya con una simulación computacional mucho más avanzada. Perdón. ¿Se escuchó? Bueno, la pregunta es, ¿por qué una masa en electronvolts? Eso es culpa, creo, de nuestros compañeros de física de partículas, ¿no? A ellos les gusta mucho la relación de Einstein, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, pero luego le ponen que la velocidad de la luz es igual a 1, y cuando uno hace eso, las unidades de energía quedan en electronvolts, en vez de los joules típicos que uno podría encontrar, ¿no? Sí, entonces las unidades de energía siguen siendo las mismas que de masa, perdón por... y entonces sí, es como nuestros compañeros de física de partículas trabajan con esta unidad de energía, entonces siempre que reportamos nosotros los resultados también lo hacemos en esto, porque tenemos referencia de las masas del electrón, del protón, etcétera, entonces es muy fácil comparar rápidamente dónde se ubica esta partícula, ¿no? Nada más para darles, a lo mejor los estudiantes no están todos enterados, pero, por ejemplo, los neutrinos tan famosos, esos tienen masas de alrededor de 0.1 electronvolts, ¿no? O el fotón tan famoso tiene una masa de 0 electronvolts, ¿no? Entonces, por ahí debe estar ubicada esta partícula de materia oscura. Ya no me acuerdo, Alejandro. Medio MEF, ¿no? Mega electronvolt. Correcto. Entonces, después de que publican este estudio y determinan esa masa, de cualquier forma, todavía, como en todo experimento, pues hay que refinar los datos, hay que tratar de obtener un resultado mucho más preciso que eso, ¿no? Y bueno, más recientemente, antes de pasar a eso, para explicarles un poquito qué es lo que estaban haciendo. Lo que hicieron en este artículo de Nature, que publica este grupo de Taiwán, es comparar con los datos observacionales de una galaxia en particular. Esta es una galaxia que se llama Fornax. Es una galaxia satélite girando alrededor de nuestra Vía Láctea, de nuestra galaxia. Nuestra galaxia es considerada una galaxia de las gigantes, de las que hay en el universo, pero tiene otras galaxias más pequeñas, con una masa de 10.000 o 100.000 veces menos que la Vía Láctea, que está orbitando alrededor de la Vía Láctea. Entonces, como son galaxias cercanas, relativamente a nosotros, se puede obtener datos de cuál es la densidad. Este es un perfil de densidad radial de esa galaxia, y entonces se tienen los datos observacionales. Estos datos se empezaron a obtener a partir del 2011, entonces se obtuvieron a partir del 2011 y utilizando sus simulaciones computacionales hacen un ajuste
y es de ese ajuste que determinan que la masa debe ser 8 por 10 a la menos 23 electronvolts. De hecho, le ponen 8.1. Entonces, fíjense que están tratando de ser lo más precisos posible. No se está hablando ya de simplemente una estimación muy burda como la que, no tan burda como la que hicimos nosotros en el 2000, pero aquí ya tratan de incluso ser más precisos en las cifras significativas. Bueno, entonces, más recientemente, estamos trabajando cuatro investigadores, todo esto motivado porque al Departamento de Física se incorpora la doctora Alma González, que en base a una cátedra CONACYT. Se incorpora al Departamento de Física y entonces queremos estar aprovechando toda la experiencia que ella tiene con el estudio de galaxias para determinar de manera más precisa la masa de este campo escalar. Y entonces, este es un artículo que todavía está en preparación. Ha estado muy complicado hacer todo el manejo de datos, todo el manejo estadístico, para estar muy seguros de que estamos haciendo las cosas bien. Y entonces, lo que hemos hecho con el doctor Jorge Peñarrubia de la Universidad de Edimburgo y con el doctor David Marsh del King's College en el Reino Unido, es hacer los mismos ajustes que hicieron el grupo de Taiwán en 2014 con las mismas galaxias. Pero no solamente para Fornax, sino tomar todas las galaxias pequeñas que son satélites a la Vía Láctea y de la cual se tienen datos, como ustedes pueden ver, no son muchas, ¿sí? Son 8. Entonces vamos a tomar 8 galaxias, en vez de tomar una sola, vamos a tomar 8 y vamos a tratar de hacer una medición mucho más precisa. La parte técnica está resumida en este tipo de gráficas, donde en la parte vertical y en la parte horizontal están indicados los parámetros teóricos del modelo, y entonces las manchas que ustedes ven allí es la determinación estadística de cuánto valen esos parámetros. Lo hicimos para cada galaxia individual y luego después tomando a todas las galaxias en conjunto. Allí nos encontramos, estos resultados vienen de diciembre de 2015 y estábamos muy contentos, aunque no nos gustaba mucho que la determinación de los diversos parámetros no era muy buena, aunque el de la masa parecía que es la esquina inferior izquierda, el de la masa parecía no ser tan malo. Entonces sí nos daba una determinación de la masa. Y estábamos muy contentos, ¿sí? Estábamos muy contentos y el resultado que arrojaba el análisis era el siguiente: 2.4 por 10 a la menos 22 electronvolts. Si se fijan, esta medición ya se fue un orden de magnitud arriba de lo que en el 2000 nosotros habíamos encontrado. Pero ya tiene sus barras de error y ya hay un poco más de información sobre cómo se está obteniendo esta medición. En diciembre de 2015 estábamos muy contentos, pero no, decidimos todavía no enviar el artículo a publicar porque no nos gustaba todavía el análisis estadístico. Pensábamos que todavía faltaba algo más. Y mientras estábamos haciendo las revisiones, aparece esto. El grupo de Taiwán se adelanta y saca un artículo analizando, en el 2016, analizando el mismo tipo de galaxias, el 29 de junio del 2016, hace poco, y la masa que ellos obtienen es 1.18 por 10 a la menos 22 electronvolts. Entonces casi, ustedes, bueno, lo puse como déjà vu, ¿no? Aquí teníamos nuestra gráfica en diciembre de 2015 y llegan estos y la escriben así, ¿no? Y nos dimos cuenta que habían hecho el mismo tipo de análisis que nosotros. Nuestros colegas en el Reino Unido, obviamente como van adelantados 6 horas, cuando nosotros nos despertamos ya teníamos una serie de mensajes de ellos diciéndonos: acaban de ver este artículo, revísenlo, hay que platicar, hay que hacer una conferencia Skype lo más pronto posible, tenemos que discutir esto. Entonces, hubo toda una serie de discusiones a partir de entonces. Lo que nos salva es que para junio, o casi para julio del 2016, nosotros ya sabíamos que este análisis estaba incorrecto. Precisamente en diciembre de 2015 nosotros nos detuvimos porque la estadística no nos cuadraba completamente. Entonces pensábamos que todavía había errores que teníamos que detectar y que eliminar, que corregir. Y esos errores estaban en el análisis de diciembre de 2015 y están también presentes en el análisis que saca el grupo de Taiwán. Curiosamente,
Los editores de la revista donde fue enviado este artículo nos envían el artículo para referirlo y nosotros tenemos que declinar, tenemos que decirle a los editores, lo sentimos, hay conflicto de interés, porque nosotros estamos a punto también de sacar un artículo muy similar. Entonces, déjenme, les trato de explicar rápidamente por qué creemos que esto está incorrecto. Bueno, como en toda la ciencia, pues hay que irnos al experimento para tratar de a ver si nos dicen algo sobre nuestras ideas. Y bueno, este es un esquema muy simple, aprovechando que hay estudiantes, de cómo creemos que validamos una teoría, ¿no? Tenemos observaciones, agarramos una galaxia, observamos las estrellas, vemos a qué velocidad se mueven. No las podemos observar en todo detalle porque obviamente no podemos tener la información precisa de cómo se están moviendo en todas las direcciones. Entonces escogemos algo que se llama la línea de mira y sacamos un perfil radial de velocidades y lo determinamos en esta cantidad, la velocidad radial que podemos determinar al observar esta galaxia. Bueno, por el otro lado tenemos el modelo teórico, tenemos el modelo de materia oscura, que tiene en principio 2 parámetros libres. Como les digo, el más importante para nosotros es determinar la masa. Con este modelo lo que hacemos es agregar gravedad y agregar estrellas y crear una galaxia artificial. Y cuando creamos esa galaxia artificial también calculamos lo mismo que se observa en la parte real de las galaxias. Entonces, para poder hacer una comparación tenemos que llevar al modelo hasta que nos diga la misma cantidad que estamos observando en la galaxia real. Entonces, aquí todo es muy sencillo porque sabemos el modelo de materia oscura, conocemos la gravedad, le ponemos estrellas bajo cierta suposición. Este parámetro se llama parámetro de anisotropía, que mide qué tan iguales o diferentes son las velocidades tangenciales y radiales de las estrellas. Lo ponemos en equilibrio dinámico y sacamos nuestra conclusión teórica. Y entonces utilizamos la inferencia estadística con el teorema de Bayes. Entonces le asignamos una probabilidad a nuestra teoría de que sea correcta por sí sola. Le asignamos una probabilidad a las observaciones de que realmente estén bien hechas o que tan bien hechas puedan estar. Esta es información que nos proporcionan los telescopios o la gente que hace las observaciones. Y luego tenemos que determinar que dada nuestra teoría, qué tipo de predicción hace, entonces también podemos calcular esa probabilidad. Y según el teorema de Bayes, esas 3 cantidades que están aquí se ponen en el lado derecho de esta ecuación y nos va a decir la probabilidad de que dada la existencia de esta galaxia, nuestra teoría sea correcta. ¿De acuerdo? Entonces, hay que calcular este número, hay que calcular este número, hay que calcular este número, los combinamos y nos va a decir qué tan buena o tan mala es nuestra teoría. Así de sencillo. Se escucha, pero es muy complicado hacerlo, ¿sí? Bueno, entonces nos pusimos a revisar todo este proceso y nos dimos cuenta de dónde estaba la falla que nos estaba molestando, ¿sí? Y entonces déjenme les platico cómo se hace. Entonces, en la vida real, las gráficas que uno saca son de este tipo. Aquí están para todas las galaxias satélites, los datos observacionales y la línea sólida es el resultado de hacer la comparación del modelo con los datos observacionales, es la mejor curva que ajusta, y entonces se puede ajustar para cada una de las galaxias, y es a partir de aquí que ellos determinaron la masa de la partícula, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la parte que se les olvidó o que no se dieron cuenta? La siguiente. No validaron su método estadístico, no validaron su método, no hicieron experimentos pensados para tratar de determinar si los métodos que estaban utilizando realmente eran capaces de extraer información de las observaciones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos muchas galaxias artificiales, ¿no? E hicimos un proceso ciego en un solo sentido. Jorge Peñarrubia en Edimburgo hacía las galaxias artificiales, le ponía estrellas y se las enviaba a ALMA, aquí en León, Guanajuato, para que ALMA, con sus métodos estadísticos, le atinara a los parámetros con los que se había construido esa galaxia artificial. Y lo que descubrimos es que no siempre es posible atinarle a lo correcto. Entonces, los métodos de ALMA, los métodos estadísticos estaban bien probados, estaban funcionando muy bien,
pero nos dimos que ni así, ni con unos métodos estadísticos tan refinados era posible atinarle a lo que tenía la galaxia artificial. Entonces, a la conclusión a la que estábamos llegando es que era imposible hacer comparación con los datos. Ahora, la pregunta es, ¿podemos darle la vuelta? Y nos dimos cuenta de que había un parámetro que era el que estaba causando todo el ruido, que es este que está aquí. Y nada más para explicarles un poquito cómo era el proceso. En esta columna derecha, el parámetro con el que se construyeron las galaxias artificiales valía 0 exactamente, este beta vale 0. Ese era el valor correcto. Y ALMA, cuando supone en su método estadístico que ese parámetro vale 0, obtiene exactamente la galaxia que se produjo artificialmente. Pero si ese parámetro ella no sabe cuál es, obtiene un ajuste, y obtiene un ajuste muy bueno, pero no le atina al valor correcto. Entonces, la respuesta a todo esto era, le puedes atinar al valor correcto siempre y cuando sepas de antemano esta información. Pero obviamente los que observan las galaxias no pueden todavía determinar esto de antemano. Entonces el error que estaban cometiendo el grupo de Taiwán y que nosotros nos habíamos dado cuenta es que este parámetro que está aquí está quitándole validez a todos los ajustes y a todos los resultados. Pero este parámetro es importante. Entonces la pregunta era, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Pues lo que hicimos fue lo siguiente. Tuvimos que cambiar de observable, una observable que fuera lo más indiferente posible a ese parámetro beta. Es decir, que si ese parámetro beta valía 0, 0.1, 0.2 o lo que fuera, tuviera poco efecto sobre la observable. Y la encontramos. Entonces encontramos una observable que tiene que ver con lo que en la parte especializada se llama las pendientes de la satélite, y entonces utilizando mejor esa observable, que era indiferente a lo que valía ese parámetro beta, tenemos ahora ya de resultados preliminares lo que está en la derecha. Y entonces vean las diferencias en las que estamos llegando. Del lado izquierdo está el grupo de Taiwán, que determina de manera lo más precisa posible. Se ven figuritas, círculos muy cerrados aquí, que nos dan idea de lo que vale la masa. Pero ya cuando hacemos el análisis estadístico de manera más correcta, no se obtiene eso. Lo único que podemos decir con los datos hasta ahorita es que la masa debe ser menor o igual a 10 a la menos 23. Y este valor que está aquí, si uno compara con estas curvas azules, que es el trabajo que estamos haciendo, este valor que está aquí es invalidado, como se dice en la literatura especializada, hasta más de 3 sigma. ¿Sí? Entonces, este es parte del trabajo que estamos a punto de, tal vez en una semana o un par de semanas, mandar a publicación, precisamente platicando de todas esas sutilezas que hay, de que a lo que más podemos llegar es a un límite superior, pero es imposible por ahora determinar un valor muy específico de la masa del campo escalar. ¿Y dónde estuvo el error? En tratar de determinar bien cómo partimos de la teoría y construimos una observable. Y ese es el punto en el que nos encontramos, y es el punto en el que hasta donde quería llevarlos para platicarles. Pero pueden ustedes darse cuenta que en los últimos meses hemos tenido una vida bastante emocionante respecto a este modelo. Nos asustamos mucho cuando el grupo de Taiwán saca el resultado, pero respiramos aliviados porque sabíamos que había un error, ¿no? Y ese error, bueno, vamos a tratar de nosotros presentarlo en una revista. Para terminar, ¿cuáles son los momentos excitantes en la ciencia? ¿Sí? Bueno, hay 4 posibilidades. Una es que el experimento confirma una idea bien entendida dentro de la teoría comúnmente aceptada. Por ejemplo, la teoría de relatividad general es una teoría comúnmente aceptada, el modelo de física de partículas es comúnmente aceptado. Entonces, cada vez que hay nuevos experimentos que confirman esa idea, pues sucede este caso. El experimento no confirma una idea bien entendida dentro de la teoría comúnmente aceptada. El experimento no confirma una idea exótica fuera de la teoría comúnmente aceptada, y el experimento confirma una idea exótica fuera de la teoría comúnmente aceptada. Entonces, ¿cuáles son los momentos excitantes en la ciencia? Bueno,
Sucede que estos dos no lo son. Claro, es muy importante seguir teniendo experimentos que validen nuestras teorías, ¿no? Pero si cada vez simplemente nos pasamos acumulando más y más experimentos que lo único que hacen es confirmar, pues como que uno pierde el impulso de la ciencia. Lo que uno trata de hacer es de buscar discrepancias. O cuando el experimento no confirma una idea exótica, pues tampoco, ¿no? Si decimos la materia oscura son los unicornios y el experimento confirma que no son los unicornios, bueno, pues no pasa nada, ¿sí? No, como que nadie se emociona. Digo, descartaron a los unicornios, pero pues ya como que no era así algo muy razonable. Pero los momentos interesantes son los otros dos, ¿no? El experimento no confirma una idea bien entendida dentro de la teoría comúnmente aceptada. Las teorías que les acabo de platicar, la relatividad general y la física de partículas, todavía están en busca de esto. Tratar de encontrar un experimento que les diga, hay un aspecto de la teoría que no puede, o la teoría no puede explicar este aspecto en este experimento. Todavía estamos a la espera. La relatividad general todavía sufrió un espaldarazo este año con el anuncio del descubrimiento de las ondas gravitacionales, entonces le dio un espaldarazo más, cae dentro de estos. Todavía están tratando de buscarle tres pies al gato y tratar de determinar si dentro de la señal de ondas gravitacionales hay alguna señal que nos indique algún error en la relatividad general, pero todavía no hay nada. Y entonces yo estoy trabajando en esta otra. El experimento confirma una idea exótica fuera de la teoría comúnmente aceptada, materia oscura con un campo escalar. Alguien creía que el campo escalar pudiera ser un candidato no hace 16 años, cuando a mí me tocaba como estudiante de doctorado presentar este tipo de ideas. Los lechugazos y los jitomatazos estaban a la orden del día. ¿Cómo era posible? Un campo escalar es impensable, mucho menos la masa de 10 a la menos 23 electronvolts, bla, 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 bla. Y 16 años después se está volviendo parte de la literatura común. Entonces ya mucha gente está hablando de este modelo. Es una idea exótica, fuera de lo que pensábamos, y si se confirmara, entonces estaríamos en uno de los momentos excitantes en la ciencia. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, damos paso a la serie de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora es el momento. Pues, gracias, Luis. Yo creo que fue una conferencia muy interesante. Esperemos que no haya nadie de Taiwán aquí, ¿no? Luis, una pregunta. Hablas de la distribución de estrellas, pero ¿qué es esa distribución? O sea, más así en términos de qué está hecho. La idea detrás de eso es que hay todo este conjunto de estrellas en equilibrio virial en el campo gravitacional de la galaxia, ¿no? Entonces, suponemos que es un objeto que está en equilibrio gravitacional, y entonces las estrellas van a ser el trazador de la fuerza gravitacional a diferentes radios respecto del centro del objeto, ¿sí? Entonces, como en el sistema, el ejemplo del sistema solar, si uno utilizara los planetas y midiera sus velocidades, uno puede hacer un trazado de la fuerza gravitacional y entonces determinar cuál es la componente material que está provocando esa fuerza de gravedad. En el caso del sistema solar es el Sol. Entonces acá tienen las estrellas, que es lo único que emite luz, y entonces con corrimientos al rojo se mide la velocidad, pero solamente en una dirección. Las otras dos quedan indeterminadas. Y entonces, eso es lo que graficas como función del radio. Ahora, no es que los puntos observacionales sean de cada estrella. Son como 50 puntos observacionales, no significa que la galaxia tenga 50 estrellas. Lo que se hace es agarrar poblaciones de estrellas a las que se les pueda, conjuntos de estrellas a las que se les pueda medir bien su corrimiento al rojo. No es posible hacerlo para cada estrella, eso está lejos de nuestras posibilidades, pero lo que se hace es agarrar conjuntos de estrellas en la galaxia y determinar el corrimiento al rojo promedio de ese conjunto de galaxias y con eso hacer el trazado del campo gravitacional. A mí me preocuparía, creo que tienes que apagar el tuyo. No. Me preocuparía hacer más grave un problema que en física de partículas ya consideramos grave, que es el de la jerarquía.
¿cómo produces y luego cómo proteges una masa tan abismalmente pequeña? Sigue siendo la pregunta interesante que no hemos tratado de esbozar. Hay 2, 3 artículos recientes que tratan de buscar acoplamientos adecuados para proteger la partícula de eso que acabas de mencionar. Pero no se ha abierto un campo fuerte o no ha habido suficientes investigadores que, suponiendo que esto exista y que entonces haya la necesidad de explicar, de no solamente explorar desde la escala de energías de Planck, sino ya irnos hasta 10 a la menos 23 electronvolts y que tenemos que explicar todo ese panorama de energías, pues bueno, si esto se confirma y si esto cada vez agarra más evidencia de ser cierto, yo creo que más que problema se va a convertir en una necesidad de que tenemos que tratar de entender qué hacer con este tipo de partículas, porque aquí estoy hablando de 10 a la menos 23, pero tenemos, por ejemplo, los acciones de 10 a la menos 5 electronvolts, y ¿quién nos dice que no hay nada más ligero todavía? 10 a la menos 10, 10 a la menos 15. Afortunadamente no han aparecido y por lo tanto decimos, bueno, no existen y no nos crea ningún problema, pero si esto continúa agarrando más y más evidencia, hipotéticamente, entonces nos vamos a ver en la necesidad de pensar mucho ya seriamente qué vamos a hacer para proteger esas partículas. Entonces, no hay respuesta actual, hay algunos esbozos, incluso Juan Barranco ha trabajado en ellos, pero no hay nada definitivo de cómo proteger a la partícula de las catástrofes radiactivas que podría tener. Bueno, primero que nada, Luis, muchas felicidades por el premio, por una brillante exposición. Muchas gracias. Cuando tú hablas de simulaciones, en el caso de tú tienes tus ecuaciones del campo escalar, la resuelve, digamos, hay una variable que sería la temporal, no estás viendo transiente, sino el equilibrio gravitacional de que llamas, son los estados estacionarios lo que tú analizas. Sí va por ahí. Sí, es muy buena pregunta. Efectivamente, los tiempos de relajación de los sistemas galácticos, incluso de las galaxias pequeñas, pues está del orden de decenas, centenas de millones de años o tal vez llegando hasta los miles de millones de años, ¿no? Como mencionaba, hubo una serie de artículos que trabajé con gente que se dedica a los métodos numéricos, Miguel Alcubierre del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, el doctor Francisco Guzmán de la Universidad Michoacana, y entonces nos pusimos a estudiar simples objetos y determinar cuál era el tiempo físico en que terminaban de equilibrarse, de llegar al estado de equilibrio, de tal forma que pudiéramos distinguir entre que estaba pasando por un estado transiente o ya estaba en equilibrio. Entonces, en esa serie de artículos platicábamos de variables que uno puede medir del objeto para determinar si ya llegó al equilibrio. Bueno, la más sencilla es la relación virial entre la energía cinética y la potencial. Entonces, eso lo utilizábamos para medir qué tan rápido ya llegaba al equilibrio, y también podíamos determinar que había estados de equilibrio atractores. Entonces, que si el sistema tenía suficiente tiempo, iba a llegar a ellos. Como mencionaba, los tiempos de relajación terminan siendo de decenas o centenas de millones de años, y por lo tanto, en este tipo de simulaciones computacionales, por ejemplo, las del universo, que tratan de hacerlo hasta 14,000 millones de años, les da tiempo suficiente para, cuando ya lo observas al día de hoy, bueno, la simulación computacional al día de hoy, estás seguro de que estás viendo objetos en equilibrio, virializados. Y sobre esos es sobre que haces la comparación con los objetos reales que ves en el cielo y que también estás suponiendo, es una suposición fuerte de que también están en equilibrio. Pero lo presentas, digamos, como a posteriori, ¿no? O sea, existe la partícula, luego entonces debe ser ese el porcentaje, ¿o hay forma de que lo puedas cuantificar?
Esa también es una muy buena pregunta. Desafortunadamente, todavía tenemos que poner ese número de la cantidad de materia oscura, todavía se tiene que poner a mano. Pero es el mismo problema que se tiene, por ejemplo, para los fotones. El número de fotones que hay en el universo, también para empezar a correr la simulación computacional, uno lo tiene que poner a mano. El número correcto de fotones para que se parezca al universo que observamos. Y el número correcto de neutrinos, y así sucesivamente. Es lo que, bueno, se conoce en la literatura especializada como un problema del ajuste fino, ¿no? La teoría inflacionaria que mencionaba el doctor Obregón al principio, trata de resolver todos esos ajustes finos, que no solamente van a ocurrir para la materia oscura, sino para todas las componentes materiales del universo. Entonces, lo que hace la teoría inflacionaria es proponer un mecanismo genérico que te va a dejar al universo con las condiciones suficientes y necesarias, por ejemplo, para que podamos existir seres humanos como nosotros, ¿no? Entonces, no lo hacemos en nuestro modelo. Nosotros por ahora nos estamos amparando en la sabiduría común, como haciendo traducción del inglés, la sabiduría común de que todo eso lo va a resolver la teoría inflacionaria. Bueno, felicidades. Pues conozco muy poco de física, tengo algún tiempo aquí, soy química, pero pues es fascinante, ¿no? Este mundo. Hay una de las cosas que me gusta, bueno, de los videos que conocí aquí, de Carl Sagan, una de las cosas que dice es que pasan muchísimos millones de años para que pueda llegar la energía que emite un sistema o una galaxia. ¿Cómo podemos saber cuánto tiempo ha pasado de que se generó esa energía a que nosotros podemos observarla? No sé si se pueda o se tenga un dato de eso. Precisamente un paso esencial para poder determinar distancias y tiempos, para tener una medida lo más confiable posible de a qué distancia, a qué tiempo sucedió esos eventos, pasa, según la relatividad general de Einstein, por primero saber de qué está compuesto el universo. Entonces, en los años 80 del siglo pasado, a principios de los años 90, todo lo que se tenían eran estimaciones, que el universo, 10,000 millones de años, y entonces que cuando observamos esa galaxia tiene, lo voy a mencionar un poco técnicamente, pero tiene tal corrimiento al rojo, y de acuerdo a la relatividad de Einstein, con lo que creemos que está hecho el universo, debe estar a una distancia de 300 millones de años luz, ¿no? Entonces, esa era la manera en la que se hacían las estimaciones. Ahora, como por diversas observaciones cosmológicas ya tenemos una idea gruesa de la composición del universo, de qué está haciendo cada componente, bueno, la tabla esa gruesa periódica que les mostré, de lo que está haciendo cada una de estas partes, energía oscura, materia oscura y la materia ordinaria, con eso ya se tiene una determinación más precisa de los tiempos y las distancias. Pero eso ha sido, históricamente sucedió ya con pie más firme a partir del 2007, que es cuando se tienen las primeras mediciones precisas de lo que se conoce como la radiación del fondo cósmico, que son fotones que vienen de todas partes del universo. Entonces, una vez que ya se midieron con suficiente precisión, nos dio el pedacito de información, nos permitió ajustar las cifras decimales, y entonces ya tenemos mejor información. Ahora ya no decimos que la edad del universo son 10,000, 11,000 o 14,000 millones de años, decimos es 13,780 millones de años. Entonces ya estamos empezando a decir, algún día vamos a llegar al año preciso, ¿no? Pero por ahorita ya estamos acumulando más cifras significativas en la cantidad, y el paso importante, como digo, es determinar exactamente de qué está hecho el universo. Si llegara a tener una teoría en donde la masa estuviera bien ajustada, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Habrá comparación experimental o qué seguiría? También es una muy buena pregunta. Hay laboratorios terrestres, grupos de investigación en el mundo que están tratando ya de identificar esta partícula, pero en un laboratorio terrestre. Así como se miden neutrinos viniendo del Sol en experimentos subterráneos o dentro de las capas de hielo en la Antártida, aquí también hay experimentos en minas profundas que están tratando de detectar alguna señal de un campo escalar.
Hasta ahorita todo tipo de detección ha sido en vano, o sea, el aparato no mide nada, no mide la detección de ninguna partícula. Y entonces eso nos sigue refiriendo a que tenemos que mirar las galaxias todavía un poco más. En nuestro grupo de investigación queremos irnos un poco más allá de la masa y empezar a buscar acoplamientos, ya sea del campo escalar con otras partículas o del campo escalar consigo mismo, que también eso nos podría dar información. Y entonces ya incluso algunos de mis estudiantes están trabajando en modelos donde ya no solamente se explora la masa del campo escalar, sino lo que se conoce como el primer parámetro de interacción. Entonces vamos a utilizar las observaciones cosmológicas y de galaxias para ver si, además de la masa, determinamos el siguiente parámetro, ¿no? Y ver si las observaciones cosmológicas nos permiten diferenciar del valor 0. Hasta ahorita ese segundo parámetro lo estamos tomando 0, pero vamos a ver si las observaciones nos indican que ese parámetro pueda ser diferente de 0. Eso sería el siguiente paso, siempre y cuando no haya una detección primero en algún laboratorio terrestre. Bueno, pues muchas gracias por la plática y un poquito en la misma dirección de la pregunta pasada, nos comentaste acerca de un potencial de interacción. Entonces, cuando uno piensa en el campo escalar, piensa en el potencial del sombrero mexicano. ¿Es el mismo potencial y qué tan robusto es una medida de la masa respecto al potencial? Sí, gracias. También muy buena pregunta. Como se trata de un campo escalar con masa, uno espera que si tú tomas el potencial, si lo conocieras completamente, y haces una expansión en Taylor, el primer término es m cuadrada, phi cuadrada, porque el primer término debe indicar que tiene masa, entonces es el primer término. En ese sentido, aquí estamos determinando el primer término en la expansión de Taylor del potencial verdadero. Y como mencionaba, ya con mis estudiantes estamos explorando la posibilidad de ponerle el siguiente término, que sería un término phi cuarta. Tiene que ser un potencial simétrico, ¿no? Porque si es antisimétrico empieza a tener muchos más problemas de los que mencionaba Celine. Entonces, tenemos que ponerlo simétrico, entonces son potencias pares. Entonces, ya le vamos a agregar el siguiente término, el phi a la cuarta. Lo vamos a dejar libre, no sabemos si al final las observaciones van a indicar que es positivo, negativo o 0. Entonces, nos estamos yendo así, con la expansión en serie de Taylor. Oye, ¿y en todo esto el gravitón juega algún papel o esto podría ser una especie de gravitón de masa, bueno, sin spin? Muy buena pregunta también, gracias Bernardo. Efectivamente, la cota que reportaron con la observación de ondas gravitacionales, la cota sobre la masa del gravitón reportada por la detección de ondas gravitacionales, simplemente dice que el gravitón debe tener una masa menor que 10 a la menos 22 electronvolts, ¿no? Entonces, experimentalmente, como que son compañeros ahora del término de masa. Lo que te puedo decir es que también en el grupo del doctor Tonatiuh Matos en Simvestav se están preguntando ahora si podría haber una señal característica del choque de dos galaxias que contienen su campo escalar, que es el que les da sustento gravitacional, choquen dos galaxias y que entonces por el choque gravitacional, porque no solamente es el choque de la partícula con la partícula, también se tiene que generar, no discontinuidades, se ve afectado el campo gravitacional y entonces deberíamos de intentar ver si hay alguna señal en forma de ondas gravitacionales que se esté generando por el choque de galaxias que tengan este campo escalar. Entonces, hasta ahorita los hemos tomado como entes diferentes, o sea, es el campo escalar y es el gravitón, son dos cosas diferentes, pero sería interesante ver si ya estamos en el ámbito de masas muy pequeñas, más allá del problema de jerarquía que tenemos ahora, qué cosas similares van a compartir el gravitón y el campo escalar, ¿no? Bueno, ya sabemos que con el fotón, el gravitón y el campo escalar son partículas bosónicas, ya empezamos por ahí, pero tienen masas muy pequeñas. También la masa del fotón creo que solamente se tiene una cota superior experimental de 10 a la menos 21 electronvolts aproximadamente. Entonces, estamos llegando al límite de estar detectando partículas de ese orden, con masas de ese orden. Déjame regresar un poco a la pregunta que tenía.
La razón de mi pregunta es porque las imágenes que tú presentas, esto de lo que está en el cartel, para alguien en el área de materia condensada lo va a identificar con algo que también ve muy frecuentemente. Entonces a mí me gustaría irme sobre las universalidades posibles en física. En este caso estamos hablando, si tú te metes en lo que ocurre cuando tú agarras un líquido normal hecho de partículas que tienen atracciones, lo que Van der Waals imaginaba, si tú lo enfrías dentro del área de coexistencia gas líquido, el sistema empieza por formar estructuras de esas, sobre todo a bajas densidades. Y ese resultado de que desestabilizas el equilibrio y lo metes en un ámbito donde el estado uniforme no es posible y tiene que buscar un estado diferente. Entonces, esa es la solución que da. Y en el proceso lo más interesante es que si enfrías más de la cuenta, esa cosa puede quedar, decimos nosotros, arrestada y forma un gel, ¿sí? Y si tú te metes dentro del gel, ves ese tipo de estructura. Ahora, las teorías, no hay teoría para eso, excepto una que nosotros hemos platicado. Yo di una plática aquí mismo hace un tiempo. Pero la predicción de esos estados no viene por la física de detalle, viene por la estructura matemática de las ecuaciones. Entonces, por eso preguntaba yo, ¿hasta qué punto tú estás viendo, digamos, estos estados estacionarios que no son de equilibrio, porque ahí el equilibrio no va a existir, sino que es otro tipo de categoría de estados? ¿Tienes alguna opinión respecto de eso? Sí, yo también ya, bueno, los colegas de mecánica estadística, Ramón, Francisco Sastre, me habían hecho notar la similitud entre las ecuaciones que nosotros resolvemos y las que ellos también resuelven, también por métodos computacionales, y efectivamente la similitud es bastante grande. Por ahí quedaría tratar de utilizar las herramientas que ustedes tienen para caracterizar lo que es equilibrio o fuera de equilibrio, etc. Todas estas características que ustedes pueden hacer sobre los materiales condensados, aplicarlas aquí, porque aquí en cosmología, como se desarrolló de manera independiente, nuestras herramientas de caracterización de la por decirlo de alguna manera, la granularidad del sistema, ¿no? Al principio está todo uniforme y conforme la gravedad actúa sobre el sistema, empieza a agregar materia en puntos específicos del espacio y deja vacíos otros, etcétera. Se hace de manera muy simple, ¿no? Simplemente viendo el campo de densidad. Entonces, tiene un campo de densidad uniforme y hace uno una expansión en Fourier y busca pues, las amplitudes de la expansión de Fourier. Es muy sencilla, pero he visto de los trabajos que me ha tocado observar de ustedes, que ustedes tienen herramientas mucho más precisas, porque a ustedes les interesan parámetros de orden, si tiene vecinos cercanos, si los tiene más lejanos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sería un área de oportunidad. Y la otra, si el campo escalar fuera la materia oscura, esta parte que es pura materia oscura tendríamos que interpretarla como que está formando condensados de Bose-Einstein. Entonces, ahí también no hemos explorado completamente todas las implicaciones que tendría poner este campo escalar con una temperatura dada y conforme el universo se expande y se enfría, cómo va ocurriendo el proceso de transición de fase, por ejemplo, para finalmente formar los condensados. Las partes luminosas serían los condensados ya formados y los filamentos serían partículas no condensadas que todavía andan viajando entre los condensados. Si me permites, cuando tú mezclas partículas de dos tipos de partículas o de sustancia, y estas hay un punto donde se deben desmezclar, en efecto forman también estas estructuras. Y en ese caso, digamos, haciendo un poco en plan entre broma y serio, a lo mejor es un proceso de desmezclado entre materia y materia oscura, algo así, ¿no? Seguramente, si miramos las ecuaciones, si miramos exactamente lo que estamos resolviendo nosotros, lo que están resolviendo ustedes, yo creo que sí podemos encontrar varias similitudes. Sí, gracias. Gracias, Juan. Luis, muchas felicidades y también excelente plática, me gustó bastante y me llamó mucho la atención
mencionando un poco las analogías que comenta Magdaleno, si uno asume que la temperatura del universo es más o menos homogénea y en promedio es 2.73 grados Kelvin, y tomando en cuenta el valor de la constante de Boltzmann, te da más o menos una energía térmica del orden de 5 por 10 a la menos 23 electronvolts, ¿no? Y me llama la atención porque en materia condensada, una unidad básica de energía es kT, ¿sí? Y me llama la atención que la cota que ustedes están encontrando para la masa de la materia oscura es también del orden de 10 a la menos 23 electronvolts, ¿no? No sé si existe alguna analogía con materia condensada, y que puedas comentar al respecto, por favor. De lo poco que hemos trabajado, aquí incluso con otros miembros del grupo de gravitación, ¿no? Nos ha costado por ahora trabajo entender el proceso de transición de fase a forma del condensado, precisamente por la masa de esta partícula, que es una energía en principio mucho menor que el kT, asociado a la temperatura del universo, ¿no? Entonces sí, nos hemos encontrado con las condiciones termodinámicas que deben existir para que este campo escalar sea la materia oscura y al mismo tiempo existan los fotones y existan todo el resto de materia. Si hubiera una interacción muy fuerte entre este campo escalar de materia oscura y la materia ordinaria, los fotones, el modelo quedaría completamente descartado. Pero afortunadamente uno de los aspectos principales de la materia oscura es suponer que su interacción con fotones y cualquier otra cosa que realmente conocemos sea prácticamente nula. Y eso es lo que salva al modelo. Porque entonces hemos hecho el cálculo, si uno agarra una partícula en equilibrio térmico en el universo de esta naturaleza y uno ve la evolución y se espera lo suficiente para intentar ver la transición de fase a una condensación de Bose, nunca ocurre, ¿no? Entonces, tuvo que haber nacido el campo con ciertas condiciones muy precisas, de lo que hablábamos del ajuste fino, y también debe estar protegido al menos con muy poca o prácticamente nula interacción con el resto de las partículas. Entonces, eso lo complica, porque la única interacción que hasta ahorita puede tener es la gravitacional. Entonces, es una fuerza de largo alcance, etcétera, y ustedes saben todo lo que implica entonces manejar, no sé, en estos sistemas de varias mezclas, ¿no? Intentar con una fuerza de largo alcance y la estructura que le va a dictar que debe tener, ¿no? Bueno, gracias por la plática, doctor. Primero que nada, en la tabla de porcentajes, ¿dónde podemos ubicar la antimateria o cuáles son sus relaciones con la materia oscura o cómo se diferencian? Esa es muy buena pregunta. Otro de los grandes misterios de nuestro universo es que es un universo de materia. Por donde quiera que observamos, lo que observamos es materia. La antimateria se descubrió en laboratorios terrestres. Se detecta antimateria en el universo también, pero en forma tan mínima que estamos muy seguros que es antimateria que se produjo en procesos energéticos muy similares a los que hacemos en los laboratorios terrestres. Entonces, otro misterio, y eso casi la comunidad trabajando en esa pregunta es muy poca en el mundo, es por qué observamos un universo de materia. En principio deberíamos de observar la misma proporción de materia que de antimateria. De materia y antimateria de esta, de materia y antimateria de esta, y de materia y antimateria de esta. Pero observamos prácticamente solo materia en el universo. Y la gran pregunta es, ¿cómo fue posible ese tipo de cosas? Y es una de las grandes preguntas todavía abiertas de por qué casi no vemos antimateria en el universo. Una pregunta es si esas 17 partículas ocupan como un 6% de ese 30% de materia y el 26% es materia oscura, ¿no habría un montón de tipos podría haber un montón de tipos de partículas de materia oscura con diferentes masas? ¿O lo que el modelo propone un campo escalar para un solo tipo de esas muchas posibles partículas de materia oscura? ¿O podría haber varios tipos de materia oscura que sean campos escalares? Y en ese caso, la cota que das de masa
¿qué significado tiene si pueden haber varios tipos de partículas con diferentes masas de materia oscura? Cuando uno se aleja de la hipótesis de que es una sola tipo de partícula, efectivamente es una hipótesis muy fuerte que es un solo tipo de partícula aquí, un solo tipo de partícula acá, cuando la experiencia nos ha mostrado que posiblemente ese no sea el caso, ¿no? Cuando uno intenta decir, bueno, supongamos que no es solo un campo escalar, sino que son varios, llega uno a la conclusión de que las observaciones se vuelven prácticamente inútiles. Digo, no tenemos tantos datos observacionales, entonces no nos permiten distinguir entre distintas masas, entre distintos tipos de partículas. Entonces, por ahora nos atenemos en que vamos a suponer que es un solo tipo de partícula, y en ese caso, la posible interpretación es que es la partícula efectiva del conglomerado de partículas de materia oscura que está allí. Entonces, dependiendo del tipo de modelaje que uno haga del conjunto de tipos de materia oscura, esta masa es, por ejemplo, el promedio cuadrático medio. Este valor de la masa sería el promedio cuadrático medio del conjunto de diferentes tipos de materia oscura, ¿no? Pero por ahora, todavía no podemos pedirle tanto a las observaciones cosmológicas. Con un solo, como ya lo vieron, es bastante complicado. Por ahorita vamos a seguir por ese caminito. Y si no es materia, no sé, modificaciones de gravedad o otras cosas por el estilo. Afortunadamente, desde el 2000 que andamos trabajando con esta hipótesis hasta la fecha actual, todas esas ideas se han estado probando también de manera muy intensa. Y las propuestas particulares de modificación de la gravedad para tratar de explicar la materia oscura se fueron descartando en el camino. Y tenemos evidencia de que la materia oscura debe ser una partícula aparte, diferente. No puede ser un apéndice de la gravedad o de la teoría de gravedad. O sea, también se tienen observaciones que disputan muy fuertemente que la materia oscura sea simplemente una manifestación extra de la gravedad y que sea una manifestación extra de la teoría, que tengamos que extender la relatividad general para incluir la materia oscura. Entonces, sí se tiene observaciones que implican o indican fuertemente de que debe ser un tipo de partícula diferente. ¿Más preguntas? Nada más una muy rápida. Empiezas con la ecuación de Klein-Gordon, que es muy sencillita. ¿Puedes decir algo sobre eso? O sea, a final de cuentas todo está basado en que es una ecuación muy sencilla, ¿no? En el fondo. Sí, es la versión relativista de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y hubiera quedado allí, yo creo que la ecuación de Klein-Gordon hubiera quedado allí como un simplemente ejercicio matemático, ¿no? Si agarra la ecuación de Schrödinger y ve cuál es su versión relativista, y hubiera quedado allí si no fuera por el Higgs, ¿no? Yo creo que si el Higgs no hubiera existido, no fuera un bosón, si no fuera un campo escalar, si no fuera otro tipo de partícula bosónica, entonces seguramente fuera quedando relegada en los libros de historia, ¿no? De simplemente una ecuación matemática de un objeto que creíamos que podía existir y que finalmente no lo hizo. Pero cuando llega la detección del Higgs, entonces nos da idea de que posiblemente sí sea una ecuación fundamental de la naturaleza. En defensa de las gravedades modificadas, quiere decir que un campo escalar con un potencial arbitrario siempre se puede escribir como una teoría FDR. Entonces realmente es indistinguible. Si tienes un campo escalar que solo se acopla con gravedad, eso es lo mismo que tener gravedad modificada. Que precisamente fue un trabajo que hice con el doctor Obregón. Agarramos una galaxia de campo escalar, así de esas de las que yo estaba trabajando, y la convertimos en una teoría FDR. Efectivamente, es posible hacerlo. Lo único que puedo decir es que para hacer la comparación con las observaciones, es mejor moverse, como se llama, en el marco de Einstein, donde tienes la partícula separada de la gravedad. Porque cuando te vas al otro marco, que es el de, así se le llama, el marco de Jordan,
la comparación con las observaciones se vuelve mucho más truculenta. Entonces, es simplemente hipótesis de trabajo, me mantengo en lo que se llama el marco de Einstein, la gravedad es simplemente la relatividad general y la materia oscura es un campo aparte, una partícula aparte. Disculpa si es una pregunta burda, pero ¿cómo se mide el fondo de radiación cósmica? Con detectores de fotones, la tecnología, por ejemplo, las celdas solares, en cierto sentido, pues son detectores de fotones, porque son capaces de absorber la energía de los fotones que llega sobre ellas y transmitir una señal, en este caso generar una corriente eléctrica. Entonces, el principio de funcionamiento es ese, que un fotón incida sobre una superficie material y que su energía se convierta en una señal, típicamente una corriente eléctrica. Fue muy difícil detectarla cuando se hizo por primera vez porque los fotones de la radiación del fondo cósmico tienen muy poca energía. Tiene una temperatura de 2.73 Kelvin, que está cerca del cero absoluto, y por lo tanto son fotones con poca energía, ¿no? Entonces, en cualquier detector que tú pusieras de fotones o de radiación electromagnética, había muchas más señales que le iban a ganar a eso. Entonces fue hasta que la tecnología mejoró, la limpieza de las señales se pudo hacer de manera suficientemente fina, que llegó el momento de descubrir a estos fotones. Ese fue el procedimiento. ¿Más preguntas? Aprovechen. ¿No? Bueno, en caso de que no haya más preguntas, le agradecemos nuevamente al doctor Luis Ureña por su plática. Y pues damos por cerrada la conferencia de la Academia Mexicana de Ciencias. Muchas gracias.